invitarlos a doña Asunción Molina, doctora en psicología, psicóloga forense, experta acreditada por el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña y miembro del turno de intervención de peritos de la Generalitat de Cataluña y presidenta de la sección jurídica de COP Cataluña. Va a hablar sobre aspectos éticos y deontológicos a tener en cuenta en la práctica del psicólogo forense en los procedimientos de sanción. Gracias, María. Pero entre colegas, se ha puesto muy seria y ya me ha dado todos los nervios. Bueno, buenos días. Para estar entre amigos, yo creo que lo mejor es ir al grano y seguir con el debate que hemos empezado antes y me ha resultado muy interesante, porque los compañeros de Tenerife y yo vamos a intentar seguir hablando del tema y aprovechando la jornada para compartir pues eso, ¿no? Las dudas, las inquietudes, un poco la información que tenemos. Yo, como muchos sabréis, hice hace un par de años ya la tesis doctoral sobre este tema. Siempre me han dicho que la ética o es de frikis o es de aburridos. No sé cuál de las dos cosas soy, de las dos. La cuestión es que me sigue interesando el tema y que creo que hay que seguir trabajando, porque como nos hemos dado cuenta escuchando tanto al juez como a la letrada el interés, ¿no?, de la prueba pericial, creo que tanto desde el servicio público como de los que somos de privados o pistoleros a sueldos, como alguna compañera alguna vez ha dicho en plan cariñoso, pues tenemos que tener un trabajo de calidad. Yo, María José, por decirte lo que pasó en Cataluña, que me resultó muy curioso con el servicio técnico, hace 2 años, por los recortes y las oposiciones que hubo en el SACAF civil de Cataluña, en Barcelona, estuvieron un par de años sin trabajar. O sea, no funcionaba como servicio, solo justicia gratuita, y el resto tenían que ir a buscarlos del turno de peritos, los psicólogos privados que hacíamos de peritos, y no sabéis cómo los letrados los echaron de menos. Todo lo que lo habían criticado, es que no sirve para nada, es que trabajan fatal, es que van muy rápido, es que no hacen no sé qué. No sabéis cómo los echaron de menos, ahora los valoráis, ¿no? Ahora sabéis lo que habéis perdido, no sabéis lo que teníais hasta que lo habéis perdido. Ahora vuelven a estar contentos que ya vuelven a trabajar un poquito. Pues a ver los reportes que sí. Yo quería dar 2 pinceladas. Una, el tema que ya sabéis, que la deontológica sigue recibiendo muchas denuncias y cómo estarían las estadísticas en Cataluña. Nuestra comisión deontológica que dirige la doctora Arc, que preside, han sacado unas últimas estadísticas que llegarían hasta el 2012 en cuanto a los datos que tenemos, y un poco luego las 4 pinceladas para seguir insistiendo en lo que tendría que tener el perito en cuenta para trabajar de manera objetiva e imparcial, sea en el ámbito que sea, público o privado. Tenemos un aumento progresivo de estas quejas, es evidente, y yo creo que también el ámbito en el que estamos y la sociedad en el momento en el que está de crispación acabamos denunciando por todo, ¿no? Y nos acaban denunciando aún sin sospecha de que puede haber una negligencia. O sea que yo siempre digo que trabajamos en un contexto de riesgo, que tenemos una profesión como los abogados que están acostumbrados a ser denunciados. Nosotros tenemos que seguir teniendo en cuenta esa visión de que nos van a denunciar, tenemos que tener seguro de responsabilidad civil, tenemos que cubrirnos en esa línea, pero tampoco sin tener miedo. Pero si veis las estadísticas, en el año 2012 las quejas aumentaron a 65, estamos hablando de Cataluña, de las cuales habrían expediente disciplinario un 20%, que eran la mayoría de ámbito jurídico, el 85%. O sea, estamos viendo que hay ámbitos como, por ejemplo, la psicología del deporte, psicología mediación, que nosotros no tenemos separado en el Colegio Catalán, no tienen quejas, psicología del trabajo, y el 85% sería de nuestro ámbito. La mayoría, no tengo el dato, pero yo creo que el 99,9% de ese ámbito jurídico sería del contexto de familia, que es lo habitual, ¿no? Como supongo que habréis oído en otras ocasiones, nuestro código catalán difiere en alguna cosita del estatal, pero no tiene como base y como contenido, no tendría mucha diferencia. Los artículos más vulnerados, ya sabríais, son el 6, que incluye toda la parte de objetividad, son el artículo número 11, el 28, el artículo 40, que ahora hablaremos de ello, que es cuando viene de informar o no informar a las partes, y consentimiento y no consentimiento, ese debate que se ha hecho en muchas ocasiones.
para que tengamos en cuenta después lo que tendríamos que trabajar, ¿no? El artículo 6 habla de la solidez de la fundamentación científica, habla de la honestidad, de la sinceridad, de la responsabilidad. Es un poco el cajón desastre, ¿no? ¿Sabéis aquello de que cuando un niño no se sabe qué es, ahora es hiperactivo? Pues cuando un psicólogo no está haciendo algo bien, parece ser que es el artículo 6 en cuanto a que incluye tantos aspectos de la ética que sería como muy fácil vulnerarlo, ¿no? El respetar a la persona se vulnera cuando haces esas típicas etiquetas de evaluadoras sin haberlo visto o sin tener ese punto de objetividad en cuanto a decir de dónde han salido esas puntuaciones. Me estoy dando cuenta que hay la falta de ortografía catalana típica de ahí, disculpad. Hablamos catalán en la intimidad. La parte de protección de los derechos humanos está en la misma línea del respeto, la parte de sinceridad con los resultados, con aquello de esconder o no esconder los datos que puedan perjudicar esa parte que nos ha pedido el informe si somos de ámbito privado. El artículo 11 iría más dirigido ya solo a esa forma de atacar a la otra parte, de atacar a alguna de los miembros evaluados o no evaluados con etiquetas que falten al respeto. El 28, supongo que los compañeros de ICT lo debéis encontrar porque esto es lo típico de gente que no tiene experiencia en cuanto a funciones inequívocas de soy psicólogo clínico y además soy mediador y además soy perito y están haciendo una pericial, intentando mediar y además haciendo tratamiento al menor. Y dices, vamos a colocarnos bien, pues eso es una falta ética. Y hay gente que la hace, como dicen las personas que acaban en la comisión deontológica, es por ignorancia. Pero claro, esa ignorancia no existe del delito, entonces eso hay que ser muy cautelosos. El 39 se iría a la parte del secreto profesional, un poco el saber hasta qué punto podemos decir, no podemos decir, y que según el artículo nosotros trabajamos directamente para el sistema judicial, por lo tanto la gente que exploramos o que está explorando tiene que saber esa parte, pero aquí se incluiría, por ejemplo, aspectos de las terapias de pareja. Por ejemplo, ha habido algunos casos en terapias de pareja, la pareja se rompe, una de esas partes va a buscar un perito, ese perito está haciendo la valoración y se coordina con el terapeuta de pareja solicitando información de esa terapia. Si ese terapeuta de pareja ofrece datos de la otra parte para el perito, está infringiendo ese secreto profesional, porque es un terapeuta, porque por mucho que sepa de la relación o de que sí, este señor era un no sé qué, pues no puede decirlo. O que el mismo terapeuta de pareja acabe haciendo una pericial para una de las partes, explicando todas las barbaridades que se decían en la terapia, ¿no? Podría ser ejemplos de este artículo. Y el 40 y el 41 es el que hablamos siempre y que creo que les queda muy claro, ¿no? Hacemos una valoración pericial en caso de familia, tenemos que informar a la otra parte, ¿no? Aquí no sé si ha sido la letrada o su señoría que decían lo de que invitar a la otra parte, no es cuestión de invitar, es que les tenemos que informar que estamos valorando a los menores. Y esa información, evidentemente, acompañada de una invitación. En cualquier caso, tendrán derecho a ser informados. Nosotros en nuestro centro los citamos por Burofax para dejar constancia y he tenido partes que han venido al despacho y me han dicho, mire, yo no quiero participar, pero ya me está usted diciendo todo lo que ha visto mi hijo. Ya me puede enseñar las pruebas, ya me puede decir qué resultados ha obtenido, ya me puede explicar qué ha valorado, qué recomendaciones haría con el menor. Yo tengo la obligación, pero no quiero participar. Ha venido a buscar información. Está en su derecho. Sabiendo lo que nos puede pasar y los artículos que podemos vulnerar, yo había hecho un poco de esquema en el sentido de decir, como tenemos que trabajar en beneficio del menor y da igual en qué ámbito público o privado estemos, yo he cogido como 4 áreas grandes para entender que si tenemos 4 conceptos básicos claros, quizás tendríamos menos dudas éticas, podríamos hacer mejor nuestro trabajo, que incluiría la parte de responsabilidad y competencia. Hay que tener en cuenta que los datos estadísticos que habéis visto al principio, nuestra comisión deontológica está muy contenta porque no son psicólogos forenses acreditados por el colegio los que cometen las faltas, es decir, los miembros de turno de intervención de peritos, los expertos en forense, algunos evidentemente reciben quejas, pero suelen estar archivadas, sino que son psicólogos no competentes o no bien formados los que acaban participando en el sistema judicial como forenses en familia o como terapeutas, los que acaban infringiendo el código. Eso nos da a entender, uno, no estamos tan mal formados los que estamos en el Colegio de Cataluña, y
Y dos, la falta de competencia es un problema. Si no somos competentes o especialistas o no tenemos unas bases mínimas, es peligroso actuar en el juzgado. Luego la parte de objetividad e imparcialidad, que yo creo que está clara, que tenemos que ser objetivos imparciales y pensar en los niños. La parte de confidencialidad y de secreto profesional que os comentaba antes, y la parte de consentimiento informado, de saber hasta dónde se puede o no se puede acceder pues, a ese material de las grabaciones telefónicas que decíamos, las conversaciones de WhatsApp, etcétera, etcétera. En cuanto a responsabilidad, yo creo que ya lo he comentado. La parte de necesidad de formación especializada, la parte de actualización. Hay gente que puede estar llevando 30 o 40 años en este ámbito, pero las leyes cambian, los códigos éticos van evolucionando y especificándose, hay que haber reciclaje. Y explicar esos límites. Cuando estaban antes los compañeros comentando el tema de es que se pueden hacer informes, o escuchando grabaciones telefónicas, o escuchando o leyendo emails o WhatsApps, se pueden hacer informes de muchas cosas y de muchas maneras. Yo creo que lo importante es explicar esos límites de la competencia. Según lo que he escuchado en esta grabación, teniendo en cuenta que podría estar adulterada, podría estar manipulada, gracias, los resultados serían estos. Ya está, he explicado los límites. Evidentemente, cuando hablamos de valoraciones periciales, tenemos muchas fuentes de información, explicar los límites de todas esas fuentes y sacar las conclusiones. En sala muchas veces nos han preguntado si las fuentes o si usted tuviera estos datos, sus conclusiones podrían cambiar. Yo siempre contesto evidentemente, pues sí, claro, si los datos fueran otros, me dan otras informaciones y en ese momento yo no los tenía, evidentemente a lo mejor la conclusión a la que he llegado pues sería otra. Claro, a veces los abogados se escandalizan mucho, y eso da más credibilidad, o sea, el explicar esos límites, siempre ves la cara de que se despierta. ¿Te has fijado que a veces están durmiendo? Pues explicarles los límites de nuestra competencia yo creo que aumenta nuestra credibilidad y les da un poco de vidilla en el aburrimiento que tienen. La parte de objetividad e imparcialidad está explicada por el Facebook. Se ha ido, ¿no? Era sustituto, ¿no? Se ha ido. Es que un día podemos hacer una jornada de ellos, ¿no? De cómo analizarlo. La parte de objetividad e imparcialidad, yo es que no le daría vueltas a nivel ético, es un tema legal. No podemos mentir, estamos bajo juramento, tenemos penas. Y hay veces que nos lo dicen cuando entramos en sala de manera muy seria que impacta. Usted sabe qué tiene que decir. Sí, lo dice la ley. Y aquí, en cuanto a los clientes o las partes que nos vienen a visitar en el contexto privado, es evidente, uno, clarificar el rol, explicar quién somos, qué vamos a hacer, hasta dónde está nuestro rol delimitado, no confundirles, porque hay muchos en tema de familia que te dicen no, si yo venía aquí porque me separan la compartida, la custodia, pero mi hijo está fatal, usted no tiene que hacer la terapia, porque le ha caído muy bien. No, a ver, yo estoy haciendo una valoración forense, si soy contesta la intervención ya lo valoraremos, si necesita un terapeuta pues lo buscaremos, pero no confundirles, porque viene la gente como muy desesperada buscando la pericial, la custodia, el niño de terapeuta, que además el adulto a veces necesita un tema de contención, también necesita ayuda, y todo no podemos abarcarlo. Y buscar las fuentes más objetivas posibles. Hoy en día nos traen tantos vaciados de WhatsApp, tantos emails, tantas llamadas, tantas fotografías de entornos familiares. Yo he visto gente que te ha traído información por foto el domicilio y no era verdad. ¿Qué vas a hacer? ¿Ir a comprobarlo? No puedes ir a ver si aquella cama o aquella habitación interesante. Tengo una habitación adaptada para mi hijo porque tal y porque cual. No es verdad, no es su casa. ¿Qué pasa? ¿Y qué haces? Tendrías que creer, ¿no? Según el material fotográfico aportado, pues el menor tiene un espacio fantástico con la foto de Rayo McQueen, pero según el material. Igual alguien ha llegado allí, un trabajador social, y no hay ni habitación, ni Rayo McQueen, ni nada. Pero sí que es cierto que eso es su señoría o el sistema judicial, hay que explicarles muy bien. Estas son nuestras fuentes, buscamos las más objetivas para intentar ser lo más imparciales posible. En cuanto al tema de confidencialidad y secreto profesional, yo dejaría bien claro también al cliente en el momento o al usuario en el momento de recibirlo que no son ellos el cliente final, que es el sistema judicial, que por lo tanto cualquier cosa que se esté hablando allí acabará en todas las partes, en los letrados, en el fiscal, en el juez, que por tanto no hay límites desde ese secreto, no somos psicólogos clínicos y a veces la imagen que tenemos es que somos su espacio de confesión y no es así, y eso tiene que tener claro que luego la gente se puede sentir engañada y explicarles la diferencia si tienen dudas
de cara también a que luego no se sientan defraudados, o yo he explicado, o yo me he explicado, o yo te he dicho, yo no te he dicho, yo pensaba que, porque a veces es muy curioso cómo te dicen, no, a ti te digo, pero cuando vaya al equipo técnico no diré, a ti te digo. Vigila lo que me dices a mí también, porque yo siempre digo a los alumnos, es mejor rechazar 2 o 3 informes de estos que sabes que no van a presentar antes de hacerlos, ¿no? Asun decía, algunos no los presentan, yo directamente ya casi ni los hago, les aviso. Voy a decir esto y esto. Más que nada para ahorrar tiempo y a veces impagados, ¿no? Porque los tenemos. Entonces, la cuestión es que la gente tiene que tener presente que es más fácil después aumentar la credibilidad cuando has rechazado, depende de qué intentos de manipulación, porque en el sistema judicial también se quedan con ese detalle, ¿no? Es decir, bueno, quizás siempre llegan los mismos informes de este perito, ¿no? Me decía Asun, bueno, es que llegan los que verdaderamente están bien fundamentados, son objetivos, son imparciales, porque el resto o no los hacemos o ellos no nos han presentado. La última parte del consentimiento informado, yo creo que cada vez está más claro entre los técnicos, pero hay incluso abogados que aún te preguntan y dudan la diferencia entre evaluar e intervenir. Hace 2 semanas hicimos una sesión también formativa en el colegio y aún había psicólogos en la sala que preguntaban entonces para hacer terapia hay que pedir consentimiento de los 2. Sí. Pues al día siguiente aún me mandó un correo electrónico y me preguntó ¿y para hacer intervención psicopedagógica también? Y yo contesté, ¿y para operar de apéndice también? Estaba muy clara la diferencia, ¿no? Y entonces, hay que informar para evaluar, al intervenir es cuestión de los 2 progenitores. Y si no pedimos auxilio al juez, en el año 2010, dentro de las conclusiones que hace el Consejo de Poder Judicial, en el que este año presidía nuestra colega Duros Viñas, dejaba muy claro el tema del informe pericial, ¿no? que debe tener en consideración en cuenta con el consentimiento de uno solo para hacer ese informe, pero es conveniente que tenga conocimiento la otra parte, salvo en casos excepcionales. Aquí habría que ver qué es para ellos casos excepcionales. Yo entiendo cómo se valora en casos de abuso sexual por la otra parte, el presunto abuso, el presunto maltrato, presuntos daños que ese progenitor o por agresión o por dejación de funciones pueda estar haciendo al menor, que digas, bueno, por preservar al menor no me pongo en contacto con la otra parte, pero ha de estar muy bien acreditado, porque si no, ya sabéis que puede venir un progenitor al despacho, mi hijo está fatal en la otra casa, no quiere ir, le pegan, le hacen. Solo por ese testimonio no vale para decir, no lo he informado porque claro, como le pegan tanto allí, no, pero es que ha visto usted los partes médicos, lo ha visto, ¿entendéis, no? Entonces, como ejemplos para apuntaros y de las cosas que no hay que hacer o de las que se han encontrado en la Comisión Deontológica en el último estudio que han hecho, yo creo que ya os he dicho bastante la mayoría, ¿no? La vulneración de la confidencialidad, por ejemplo, de terapia de pareja, ¿no? Que no se pueden decir datos de la otra persona sin su consentimiento, el tratamiento de los menores sin el consentimiento de los progenitores, aún suele pasar muchas veces y aunque digan que son temas de dislexia, se sigue haciendo. Es que no me han dado los datos del otro progenitor, bueno, pues los hubieras pedido. Es que me habían dicho que había desaparecido, ¿no? Que no estaba o que no tiene visitas. Las etiquetas evaluadoras y discriminadas, el no informar del cargo o de función, ¿no? Esconder información de manera que, por ejemplo, en los últimos casos que me han explicado, ¿no? El psicólogo que va al intercambio, por ejemplo, el domingo por la tarde, acompaña al papá y a su hijo a dejar el menor a casa de su madre. Y van como si fuera la amiga. Y la psicóloga explica la actitud de la madre, lo que ha visto, lo que no ha visto, etcétera, etcétera, y se ha presentado como una amiga del padre. No ha informado de que la psicóloga que estaba hablando del intercambio, que estaba viendo allí una situación de observación del menor. Valoraciones que no tienen sustento, ¿no? La gente hace unas afirmaciones taxativas a veces que son barbaridades porque sí. Presentación de informes diferentes a cada parte, esto les pasa a veces a los clínicos, a los que hacen psicopedagogía o reeducaciones, que te piden informes y viene papá, lo hace de una manera y viene mamá y lo hace de otra. Y dices, ¿qué ganas de meterte en el follón? Los mismos resultados, los mismos datos, mamá viene siempre a traer al niño al psicopedagogo y al padre le pone, el padre viene siempre, puede ser que uno a los dos, pero a veces no es así. Y lo hacen por quedar bien con los dos, pero no es real.
que a veces es difícil de comprobar, porque a mí me has dicho, porque no me has dicho, pero si ponen resultados o ponen valoraciones, se recomienda no sé qué, se recomienda no sé cuánto, y cambian las recomendaciones o valoraciones, ha habido casos de encontrarse en contradicción. Informes periciales a medida, lo típico, afirmaciones sin explorar. Igual algunos de los compañeros que estáis aquí ya sabéis que en Cataluña están acabando de perfilar una renovación del código deontológico, son avanzados, como en España lo acabamos de aclararnos un poco, ¿no? En la nueva actualización, pues ellos han dicho, nosotros lo vamos haciendo. Y se está poniendo un artículo más o menos en esta línea, ¿no? Específico de que no se puede valorar ni hacer afirmaciones de gente que no conocemos. Y si se hace de alguna manera, explicando los límites, según tal, según cual, la intervención sin el conocimiento, y así es, evidentemente es falta sin el consentimiento, la intervención sin conocimiento también, porque ya es evaluar, ¿no? Evaluar la confusión de error que decíamos, el mérito, terapeuta, etcétera, técnicas no avaladas científicamente. Esto sería, por ejemplo, gente como que utilizara valoraciones a través de técnicas como la medicina alternativa, ¿no? O sea, a través de ¿qué deciros yo? De unos gráficos. Los últimos que recuerdo uno, el tema de un dibujo, y a través del dibujo había una casa con un reloj y estaba diciendo que el menor estaba contando las horas para irse con el padre, para irse con la madre, a un nivel de conclusión de ese dibujo que acababa diciendo que la custodia la tenía que tener la madre, con ese dibujo. La técnica de la interpretación del dibujo, hay avales científicos que hablan de las técnicas proyectivas, pero que los dibujos valoren custodia, yo ahí no he visto la aval científico, ¿me entendéis la diferencia? Y estaba avalando esa custodia con ese gráfico. Negar información, lo que os comentaba del padre o madre que nos la solicita, dar cobertura a intrusismo. En Barcelona hemos tenido una psicopedagoga que hacía peritajes, psicopedagoga, no había hecho pedagogía, luego la ampliación de la psicopedagoga del máster o de la carrera de segundo ciclo en su momento, que era psicopedagogía y no tenía la carrera de psicología, haciendo periciales. Ahora lo han cambiado y firma con un psicólogo, pero siguen los dos. ¿Firma con psicólogo? Firma con un psicólogo. Claro, como firmando sola le caía de esto, ahora firma. Y ofrecer pues, conclusiones, valoraciones, interpretaciones que no cuenten pues, con ese sustento técnico, ¿no? Si interpretamos que a través de unos WhatsApps podemos hacer recomendaciones de custodia sin avalar esas fuentes es complicado, ¿no? Después de esto, y para acabar, pues reflexionemos, ¿no? Y los compañeros de ley que siguen con el tema y luego abrimos el debate. Poneros en el papel del juez, que aunque parece a veces que están dormidos, ¿no? Pues están. Si le daríais credibilidad a un psicólogo, ¿no? Sin que tuviera formación especializada, sin que tuviera límites de competencia y abarcara todo, que estuviera haciendo terapeuta, mediador, que no explicara que hay veces que no tenemos esos datos, sino que es omnipotente y omnipresente, que no vela por el interés del menor, sino que está esperando el cheque y está esperando el cobrar por parte de ese solicitante, que esconde información y lo que os he comentado, ¿no? Que cobra. ¿Os fiaríais? Poneros esa imagen en la cabeza, ¿no? Los jueces no se fiarían. Y entonces yo creo que nos tiramos piedras en nuestro propio tejado si vamos en esta línea y no trabajamos por el trabajo ético. Empezamos con la primera pronunciación de IFE, es Ana Moreno, psicóloga especialista en psicología clínica, máster en psicología jurídica, experta en mediación. Trabaja en instituciones en la universidad. Cuando quieras. Buenas tardes a todos. Como dijo John, ya más o menos todos nos conocemos, empezamos en materia. Nosotros normalmente solemos trabajar en equipo y hemos tratado de recoger el sentir de todos los compañeros que estamos trabajando dentro de psicología jurídica en Tenerife. Este último año, para todos los que trabajamos en este ámbito, ha sido duro, estamos un poco desconcertados y la sensación que tenemos es que no sabemos qué pasa porque las denuncias de
denuncian porque la mayoría están dentro del ámbito de familia. Vamos a darle un dato porque somos un colegio pequeño. Somos 1.311 colegiados. Dentro del propio colegio, que estén formados en psicología, no sé no, dentro de nuestro colegio no tenemos la suerte como hay en Cataluña, que hay acreditación en psicología jurídica, y yo creo que es una de las claves para que las cosas funcionaran un poco mejor. En Tenerife no hay datos claros, no se sabe exactamente cuántas personas trabajan en este ámbito, pero nosotros lo que hemos hecho es tratar de ver de los másteres que hay y de las listas que tiene el colegio, hemos calculado que hay alrededor de 50 personas las que trabajan en este área. Entonces, el objetivo ha sido tratar de ver por qué aumentan las denuncias. Para ello hemos cogido las denuncias que hay en el colegio de deontología y el primer dato sorprendente que tenemos es que todas las denuncias están en el ámbito de psicología jurídica. No hay otra denuncia ni en clínica, ni en trabajo, ni en deporte, no hay. Todas las denuncias, las 21 que hay, están todas en el ámbito de familia, además. Ni siquiera dentro de jurídica, en otros ámbitos. No, todas están dentro del ámbito de familia. Por eso hemos intentado analizar los datos para ver las posibles causas. Las denuncias admitidas a trámite en el 2010 son 5 denuncias. En el 2011 hay 10 denuncias. En el 2012, 6 denuncias. Y espectacularmente, en el 2013, 18 denuncias. Dentro de las admitidas a trámite, tenemos que 5 denuncias en el 2010 son faltas graves, una. 10 denuncias admitidas a trámite en el 2011 con faltas graves, 2. En el 2012, de las 6 denuncias admitidas a trámite, 4 son faltas graves. De las 7 faltas graves hemos subdividido las que son de parte, que son 5, como pueden comprobar es donde tenemos el gran problema, y de oficio solamente hay 2 que tienen denuncia grave. De las que no se sancionaron, intentamos analizar cuáles fueron los motivos y encontramos 14 casos. Fueron desestimados en total. El 21,4 de las denuncias caducaron. Es decir, pasaron 6 meses de que se denunció y prescriben a los 6 meses. De esas fueron el 21,4 de las denuncias. Y otras causas es el 78. Vamos a intentar también analizar ese 78%. Dentro de esas otras causas tenemos 3 casos que se fueron a otros colegios, que fueron Galicia, Asturias y Las Palmas. Un caso de una colegiada que trabajaba que no estaba colegiada porque trabajaba para la administración de justicia y refería que no tenía por qué estar colegiada. El resto, el 71,42, son 2 casos que el propio denunciante decidió no continuar con la denuncia. 8 casos se desestimaron
y activaron por no vulnerar ninguna parte. Es decir, realmente serían las 8 denuncias claras de que los profesionales habían trabajado correctamente sus casos. Y yo... También tenemos la variable de antigüedad de colegiación que pensamos que es importante a la hora de por qué hubieran o no sanciones. Encontramos que en el 2010, de las 5 denuncias, la media de colegiación de los denunciantes era 5,2 años y en el sancionado 2 años. En el 2011, de las 10 denuncias que había, la media de años de colegiación era 12,2 y de los sancionados, espectacularmente, 16,5 años de colegiación. En el 2012, de las 6 denuncias, la media de años de colegiación era 13,5, de los sancionados 14,9. Vemos que no tiene nada que ver el año de colegiación con poder tener denuncia. Por lo menos. Y después intentamos también ver la variable de reincidencia en las denuncias. De los 21 casos instruidos, 16 son los colegiados experimentados por primera vez, mientras 2 colegiados que reinciden, uno 3 veces y otro 2. A estos 2 se le han sancionado en una ocasión a cada uno. Estos son los datos que tenemos hasta el momento. Del 2013 no podemos dar datos porque, como les dije antes, todavía no se ha hecho el trámite ni hay sanción. Y ahora mi compañero va a valorar el caso. Bueno, Ismael García es maestro en psicología clínica, está adscrito a la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias a través de Godoy Consultores y Agentores desde 2003 y es consultor también de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife. Hola, buenos días. Me cambio para este sitio porque tengo una dificultad que no aprecio exactamente el orden de la presentación de las imágenes y tengo que acercarme al ordenador para irla pasando. Voy a continuar exponiendo el trabajo que hemos hecho en el Colegio de Santa Cruz de Tenerife y que he compartido con Begoña y Fina. Y sin embargo voy a abundar también en la presentación que ha hecho John de lo que ocurre en Cataluña. Si bien ya de antemano les advierto que la numeración de los artículos pues, no se corresponde, hay una nomenclatura bastante diferente de lo que ocurre en Tenerife a lo que ocurre en Cataluña, pero solamente cambia el nombre, el contenido sí que sigue siendo el mismo. Mientras que John hablaba de un 85% y de los casos en Cataluña relacionados con la psicología jurídica, casos instruidos por la Comisión Deontológica, en Tenerife tenemos el 100% de los casos, recalco las palabras de Begoña, el 100% de los casos de las denuncias que llegan a la Comisión Deontológica pertenecen al ámbito nuestro, a nuestro mundo, a nuestro círculo de trabajo, y eso, quiera que no, nos provoca bastante preocupación. A ver si consigo pasar la imagen porque les voy a presentar entonces los resultados del único caso que tenemos en 2010, el único caso positivo, porque de alguna manera son casos que una vez instruidos por la Comisión Deontológica, admitidos a trámite, se considera que se ha infringido alguno de los artículos, y en el caso 1, hemos denominado así para guardar y salvaguardar los derechos de intimidad del profesional, del compañero, tenemos como dato relevante que se trata de una persona sin formación y que
además de no tener formación, tampoco tiene experiencia. Hemos constatado de que hizo un informe emitido en nombre de un equipo de evaluación de personas implicadas en violencia de género, llamado SEMAI, y este colectivo se dedica a evaluar a hijos y a hijas de mujeres víctimas de violencia de género. Evaluó a una menor de 7 años a petición de la madre y a esta. Y en la fase de instrucción del caso denunciado a la Comisión Deontológica, el colega reconoce que no le informa al padre ni de la evaluación ni del contenido porque, y son palabras peculiares, palabras textuales de él, porque está prohibido por las normas del colectivo. El colectivo SEMAI está prohibido informarle al padre de que ha evaluado a la menor. Además, en la fase de instrucción, reconoce que admite al instructor del caso que desconoce que la patria potestad de esa niña es compartida por ambos padres. En las conclusiones establece afirmaciones de personas no evaluadas, en este caso el padre, en el que considera, dice textualmente, que el padre de la menor es actualmente un factor desestabilizador y perjudicial para la salud emocional y psicológica de su hija. La Comisión Deontológica, a instancia del instructor, entiende que esta causalidad es aventurada y comprobada y subraya la imprudencia interpretativa. De acuerdo con los estatutos del colegio, sanciona a este colegiado con 15 días de suspensión y lo hace en aplicación del artículo 6 del Código Deontológico, que sí coincide con el de Cataluña, el caso desastre del que antes nos hablaba John, por falta de responsabilidad, imprudencia en la aplicación de instrumentos, falta de honestidad y falta de objetividad. El caso número 2 es de otro compañero sin formación y sin experiencia. Hay un dato interesante que antes obvié, que otra de las consecuencias de la sanción por el Código Deontológico conlleva casi indefectiblemente a la desvinculación del colegiado con el colegio, porque es sancionado y automáticamente pide la baja, se le colegia de este colegio, se colegia en otro, o trabaja sin colegiarse, que es otro caso que también está ocurriendo. El caso anterior del lunes, lo tomo porque nos salté ese dato, la persona sancionada por los 15 días de inhabilitación pues se había vinculado al colegio. Y les explico el caso 2, que es el primero de los sancionados en 2011. La única denunciante, en este caso mujeres, y otro dato a tener en cuenta, en todos los 7 casos que tenemos, casos positivos, el denunciante es varón, esta singularmente es mujer, y se queja la denunciante a la Comisión Deontológica de que el informe se habla de su persona haciendo valoraciones diagnósticas sin haber sido evaluado. Concluye en el informe que el padecimiento de una psicosis, la madre no evaluada, posee efectos perniciosos para los menores y lo hace a partir, fíjense ustedes, lo hace a partir de volantes de petición de interconsulta en psiquiatría aportados por el marido. Y así lo vemos y nos quedamos tan panchos. El denunciado, el compañero denunciado, reconoce que se ha equivocado y el instructor finaliza el informe de la deontológica, obviamente recomendando al profesional que realice formación jurídica para capacitarlo en el área. No hace falta que les diga que este compañero pues no tenía formación en psicología jurídica y el instructor del caso subraya errores procedimentales importantes, errores metodológicos, y que el colegiado desconocía incluso que su cliente pretendía utilizar el informe en los tribunales. Es sancionado con falta grave, 1 mes de suspensión y en aplicación de los artículos 6, antes lo definimos, irresponsabilidad, imprudencia en la aplicación de los instrumentos, falta de honestidad, falta de objetividad,
el artículo 12, que incide fundamentalmente en cautela, prudencia y autocrítica a la hora de redactar los informes, y el artículo 48, que es otra especie de un desastre, donde se debe reconocer el alcance y limitaciones del informe. El caso 3, que es el segundo del año 2011, nos encontramos con otro colegiado sin formación y sin experiencia. Sin embargo, a diferencia de los dos anteriores, esta persona, pese a la sanción, continúa colegiada del Colegio de Santa Cruz de Tenerife. Emite un informe evaluando a la madre y a un adolescente, pero lo hace de una forma que hemos denominado híbrida procedimental y metodológicamente. Y les cuento, pasa las pruebas objetivas al mismo tiempo que la entrevista. Y están escuchando bien. Lo explica por falta de premura y tiempo para hacer el informe. Textualmente dice que por el tiempo que le concedió el órgano judicial no fueron entregados los test psicológicos, las pruebas objetivas a la persona que evaluó, sino que a la hora de hacer la entrevista le iba repreguntando sobre algunos ítems. Otro lo respondía el compañero en función de la respuesta que le emitía la persona evaluada en la entrevista. De forma que intercalaba los ítems del tamaño, concretamente el tamaño, una prueba para evaluar la adaptación en diferentes ámbitos para niños y adolescentes, en medio de la entrevista. Y solo cuando dudaba de la respuesta, le repreguntaba. A tenor de el modo de proceder, se le sancionó, se estimó falta grave, se le sancionó con una suspensión por infringir los artículos 6 del Código Deontológico, el 6 solamente, pero como el 6 ya no es institución, que hay cabida en un todo, pues cumplió el mes de sanción. La forma de cumplir la sanción, siempre, en ese caso, el colegio es bastante benévolo y incluso le permite hacerlo coincidir en el periodo de vacaciones. Así es, cuando si coge 15 días de vacaciones en agosto, los 15 días de vacaciones que hay la consulta, pues cumple sanción. Si se toma otros 15 días en diciembre, completa la sanción de los 15 días. ¿No sería más lógico que, ya que estamos colegiados y en esos casos el colegio, la sanción fuera estar tutelado durante X tiempo en la realización de ese tipo de trabajo? Eso lo plantearé en el debate y me parece una correcta propuesta. Yo creo que si una persona o si patinamos cualquiera en un momento determinado, el colegio debería de asumir cierta responsabilidad sobre nosotros, sobre la persona que ha emitido la prueba. Yo lo dejo ahí. Lanzamos la idea y luego la retomamos. El caso número 4, para no extenderme demasiado, es de otro colegiado sin formación y también sin experiencia. Y vuelve a incidir en lo mismo, emite conclusiones sobre personas no evaluadas. Valora a madre y menor y emite conclusiones de madre, menor y padre. Y sobre todo vierte esas conclusiones a los técnicos del punto de encuentro. Por este modo de actuar es sancionado conforme al artículo 6, del que hemos repetido varias veces, el 12, del que también nos hemos referido, como que hace hincapié en la prudencia, la cautela y la crítica, el 39, que abunda del derecho de la intimidad, el 40 del secreto profesional, el 41 en comunicar al tercero solo con autorización, que no se hizo en este caso, el 44 abunda la utilización de la información en beneficio de terceros sin perjudicar al interesado, y el 48 que hace hincapié en el alcance y limitaciones del informe. Y les paso a comentar el caso número 5. Este es bastante singular porque se trata de una persona con formación y además muchísima experiencia.
esta persona es sancionada por incumplir el artículo 25, que, como nos comentaba antes John, hace referencia a la necesidad de informar a ambos padres, no solo que nos lleva a tener una consulta, de que se efectúa una valoración, y el 42, que abunda en el contenido. Pero, ¿qué sucede con este caso? Se trata de una profesional, como le acabo de decir, con bastante experiencia, que había sido sancionada, expedientada en el año 2010 y en el 11 por los mismos motivos, por el incumplimiento del artículo 25 y 42. Sin embargo, en el 2010 y en el 2011 su denuncia no fue admitida a trámite, fue desestimada. ¿Qué ocurrió aquí? Pues que a mediados de 2012 el COP de Madrid emite una circular aclarando cómo se debe cumplimentar los artículos 25 y 42. El modo de proceder de esta compañera evaluaba al menor en este caso, y una vez evaluado y hecho el informe, comunicaba vía puro fax al padre no custodio o al padre que no le traía el menor a la consulta de que lo había evaluado y se ofrecía para facilitar la información. El criterio del COP de Madrid y la recomendación que hizo a los diferentes COP del resto del territorio nacional incluía o exigía que se cumpliese el artículo 25 informando de la evaluación antes de empezarla. A partir de ahí, pues se cambió el criterio de sanción y esta cualidad fue sancionada con un mes de inhabilitación. Obviamente se lo tomó muy mal y la denuncia está a través del órgano judicial en un contencioso administrativo. El caso número 6. Otro profesional con formación y experiencia que es nombrado de oficio. Todos los que hemos visto hasta ahora son informes de parte, este es nombrado de oficio por una denuncia de violencia de género. Mientras el caso se tramitó por el ámbito penal, no hubo problema, pero cuando el informe de víctima y victimario lo utilizó el juzgado de familia para dilucidar sobre la custodia del hijo de la pareja, aquí sí que hubo bastante problema, porque el denunciado elevó a la comisión deontológica una denuncia alegando motivos de infracción con respecto a los artículos 6, 17, que incide en la falta de preparación de los instrumentos, 18, utilización y procedimientos que no se hayan suficientemente contrastados o se aprueba, y 48, alcance y limitaciones del informe. Y les cuento lo que pasó aquí un poco por encima para que se hagan una idea de la situación. Este compañero utilizó una escala de distorsiones cognitivas o pensamientos distorsionados sobre la mujer, y para controlar la disimulación empleó los ítems de la escala del MMPI, los extrajo y los introdujo en la escala de pensamientos distorsionados. Y además, esto lo hizo sistemáticamente en otro caso, reunió un ente considerable, hizo una publicación y la divulgó en una revista científica o especializada. Como consecuencia de este modo de actuar, el denunciante presentó un contrainforme, y entramos en otro aspecto latente de lo que es esta profesión, un contrainforme elaborado por un COP diferente de delito, pero por un colegiado de Las Palmas, y fue sancionado con 6 meses de suspensión esta persona, con la característica de que cuando se le abrió el expediente sancionado, se dio de baja del colegio, alegando que no necesitaba hasta el colegio de la para la administración de justicia. Es un caso bastante especial y para no agarrar demasiado, ya lo están diciendo repetir que lo han hace bastante tiempo de forma reiterada, les voy a contar el séptimo caso y último. Este informe
es un informe de oficio de una compañera instaurada por el Juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de la Laguna para elaborar un informe como vista a dictaminar si procedía una guardia de custodia compartida. Se hace el informe siguiendo un protocolo normal de actuación, pero con la característica tan especial de que la entrevista se efectúa en el despacho, pero las pruebas objetivas se las lleva para casa, la entrega al día siguiente o a la semana siguiente en función de lo que haya un pacto. Aquí se estimó incumplimiento del artículo 16, del artículo 17 y del artículo 19. A este compañero se le sancionó con 15 días de suspensión después de estimar falta grave. Y termino haciéndole un resumen de los artículos más infringidos. Hemos hablado que el artículo más infringido es el cajón desastre, el número 6, citado o infringido en 4 ocasiones, el 48 en 3 ocasiones, y el 3 y el 17 en 2 ocasiones. El resto de los artículos, de los 13 infringidos, en una ocasión. Y les dejo la presentación para que la continúe mi compañera Fili. Vale, vamos a presentar a una ponente, que es Josefina Correa Quintero, que es psicóloga en psicología clínica, máster en psicología jurídica y forma parte del turno de intervención en la negocio internacional del Colegio del Corte de Tenerife, trabaja también en el ámbito privado. Yo casi al final, pues cuando tú hagas la intervención, supongo dar paso ya directamente a las preguntas que me parecen que yo creo que la gente tiene preguntas bastantes cuestiones, ¿vale? Bueno, las conclusiones que nosotros hemos sacado de esto que hemos estado analizando, de los casos que tenemos, hay 3 casos que no tienen formación en psicología jurídica, hay uno que nos consta que sí está formado o no, y hay otros 3 que sí tienen formación. En cuanto al denunciante, de los 7 casos sancionados con faltas graves, 6 de los que presentan la denuncia son de los mismos custodios. Respecto al vínculo de posesión con el COR, pues ponemos aquí el 57,10% de los colegiados en el reserva, ¿no? Y el 42,80% no está colegiado. El 48, perdón, deja de estar colegiado y el 57 sigue colegiado. Los artículos que más denuncias tienen, el 5, el 6, el 12, el 6 ha sido denunciado 5 veces, el 12, 2, el 16, 1, el 17, 2, 18, 19, 25 y otro completan de los 7 casos graves, con faltas graves, los denunciantes son menores no custodios. Si hacemos una comparativa con el Corte de Madrid y de la denuncia, 28% nosotros tenemos como más denuncias, el 33,1% que el Corte de Madrid en este área. Ahora, nosotros somos solamente. Entonces, a partir de aquí, nosotros nos hacemos una serie de planteamientos, como son aquí se puede ver el incremento de las denuncias. Porque además en 2013 se ve que sube un montón las denuncias, ¿no? En principio, nosotros pensamos que iba a la carta, a partir de la carta del Código de Madrid se admiten a trámite cosas que antes no se admitían. ¿Asistimos a la judicialización de la psicología? Nosotros pensamos que sí. La otra reflexión que nos hacemos es, hay letrados que entran a sus clientes a demandar al psicólogo que emite un
informe favorable. De eso también sabemos que sí. Hay compañeros que asesoran abogados y clientes para denunciar a otros profesionales. También somos conscientes de que se lo hagan. La universidad debe ofrecer formación específica sobre ética y deontología. Nosotros creemos que sí, nuestra universidad no lo ofrece. ¿A qué se dio el método de denuncia en 2013? Por lo que estamos diciendo, al cambio de criterio en interpretación de los artículos 25 y 42 del Código Deontológico a partir de la carta que llevamos del Código. Se utiliza la denuncia como descrédito del profesional. Bueno, de aumento de denuncia lo que sí tenemos claro es que no podemos deducir que nuestra praxis profesional sea peor, ¿no? Y lo que pensamos que se nos suele utilizar como un medio para dilatar el proceso judicial, porque formamos parte del sistema y es una forma de ganar tiempo para nosotros. Aquí hacemos una serie de propuestas a partir de aquí del análisis de lo que hemos visto, ¿no? Como formación en deontología a los nuevos colegiados, nuestro GOP propone, tiene la intención de exigir horas de formación deontológica para admitir la colegiación y formación continuada de los colegiados antiguos que llevamos más años. Nosotros realmente la formación que recibimos en ética y deontología fue la formación que recibimos en el máster físico de psicología jurídica del colegio. Otra de las propuestas es el acercamiento de la comisión deontológica a los colegiados. Y es verdad que ninguno de los colegiados va a preguntar a la comisión deontológica sus dudas deontológicas, porque lo vemos como un organismo de control. Y quizás deberíamos tener ese acercamiento con la comisión, ¿no? Nosotros pensamos que la comisión deontológica debe desarrollar una labor de información, de difusión y de comunicación hacia los psicólogos del contenido, del sentido, los fundamentos, el desarrollo y la proyección de lo deontológico en la profesión. Cooperación también de la comisión con la vocalía de psicología jurídica. Me parece importante que se cree un grupo de trabajo entre la comisión y la vocalía jurídica del COP para tratar las cuestiones deontológicas concretas de nuestro ámbito de trabajo.
pero me niego a que mi hijo, sea explorado por usted. ¿Qué haces? Sí, sí, lo sé. Vale, pues ese es el gran debate. Yo lo pido judicialmente. Ese es el gran debate porque realmente no todo el mundo está de acuerdo con eso. Entonces, ha habido denuncias, por ejemplo, en la Comisión Ontológica, en donde la gente ha sido denunciada por eso. Pero ha sido expedientada. Sí, es una cosa de Efectivamente, ha sido expedientada. Entonces, yo creo que no está muy claro. Entonces, hay ese debate. Yo creo que el debate estatal de la Comisión Ontológica. Hay un debate estatal de la Comisión Y yo creo que Ontológica. falta unión de criterios entre las diferentes Claro, comunidades falta una ontológicas. Es unión. un problema también. De interpretación. De interpretación. De interpretación sobre todo, porque en Andalucía Claro. En una Andalucía. Bueno, yo creo que eso, yo lo dejo ahí porque supongo que eso sería pues un motivo para hacer un debate más tranquilo y relajado, porque creo que es muy importante, ¿no? Y después hay una cosa que me ha sorprendido en la última intervención, que has dicho que como que vais a plantear formación deontológica para que una persona se pueda colegiar. No sé si lo he entendido así o no. Sí, eso no No sé realmente hasta qué punto para que una persona se pueda colegiar puede existir una formación ontológica. Otra cosa es que se le pueda recomendar, pero existir, o sea, vincular la profesión obligatoria que una persona que una formación en deontología, bueno, no sé, yo lo planteo así, y más ahora con la Comisión Nacional de Competencia, que la tenemos ahí en la espalda, que nos está atosigando a todos los niveles, ¿no? Sin ir más lejos, para estar en los turnos de peritos ya no es necesario tener formación, porque si es colegiado estás plenamente capacitado, ¿no? Eso va a hacer que aumenten más denuncias, evidentemente, ¿no? Pero el planteamiento que se está haciendo en el Recurso de Tenerife va por esa línea de exigir, no aconsejar. Tal vez no sea, en este caso, ni ético ni incluso ni ontológico. Es que legalmente no se puede exigir. Una formación, La exigencia es la que realmente ya pone en entredicho, ¿no? se supone que todo el mundo tiene que conocer el código deontológico, que es obligación. El problema es que la universidad, por lo menos en la UNA, no. Bueno, pero cuando llegan al colegio, nosotros siempre en la bienvenida a colegio les entregamos el código y un poco se incide en esa. Aquí hay que abrirlo, aquí hay que abrirlo. Ya no. Entonces incide mucho, pero cosas que no lo hagan. Igual que la formación continua, ya es que lo hagan, pero si no lo hacen. Sí, a lo mejor el planteamiento correcto no van a exigir, pero sí decirle, mira, de colegia, pero tiene que asistir a un curso Unas horas. de unas horas de formación en teología y ética para que sepa, porque nos gustaría que le explicarles realmente de lo que va el código. A lo mejor incluso en la bienvenida colegial se les puede hacer que juren un acto donde no juren, ¿no? Pero que van a guardar las Sencillamente invitarlos a participar dentro de que se lo vamos a aceptar. Los mismos colegiados participan todos y así. Si os parece, para que no acabe esta pregunta todo el tiempo, yo quiero... Es que no veo. Vale, yo que está. Yo venga su y no sé por qué más. Ismael, una pregunta. A ver, aquí plantea bueno, todos somos conscientes de que la necesidad de una junta deontológica, la comisión deontológica, es absolutamente necesaria en el proceso, en la formación de una profesión que tiene que estar pues también regulada y autovigilante de sí misma. Muy bien. Todos también tenemos conciencia que un colegio profesional pues hay alternativas de gobierno y hay unos grupos y hay otros grupos y sale un grupo determinado. Todos tenemos la experiencia de lo que pasa en el ámbito del PP, del PSOE y tal y cual, cuando el Consejo de la Poder Judicial, el Tribunal Superior, tal y cual, pues todo es PP. No. Es decir, no digo que lo hagan bien ni que lo hagan mal, pero al menos sí que da una sensación al ciudadano de que eso no funciona del todo. Entonces, ¿crees que sería más transparente un sistema de selección de la comisión deontológica que no dependiera tanto de un color de una cinta, sino que tuviera más que ver con un espacio más libre de los colegiados, que se pudieran sentirse más referenciados,
de una libertad de haber sido los miembros elegidos pues de otra forma, digamos. Se ha reflexionado sobre el tema, parece interesante este tema. Teóricamente se hace así, pero luego resulta que las personas que entran a la comisión deontológica son los afines a un color, a una ideología, a un grupo. Y de hecho, hace un sistema de elección, de sociedad. claro, el código ético, pero les cuento que las cifras que vimos antes del 28,algo% de los casos no archivados porque habían transcurrido 6 meses sin sanción ocurrieron justamente por un cambio en la Junta de Gobierno. Cesó automáticamente la comisión deontológica mientras pasó y se gestó la creación de la siguiente. Esos expedientes caducaron por temporalidad. Con lo cual apoyo fehacientemente la propuesta de Jordi, que si algún día fuéramos capaces de consensuar una comisión deontológica sin tener en cuenta la supuesta forma en la que pensamos, pues nos iría bastante mejor, sin duda. Yo creo que estamos equivocados cuando hablamos de un color o una ideología en una junta. Yo creo que la junta, muy bien, tenemos todos muy claros que es apolítica o debería serlo, o por lo menos dejar de lado el tema político, ¿no? Entonces, vincular eso. No, probablemente me he explicado, no estoy hablando de ideología política ni de ideología, sino de preferencias personales. Y profesionales a veces, a lo mejor. No, ideología política no se me malinterprete porque no digo por ahí, no creo que, por lo menos en un círculo tan reducido como puede ser el que yo conozco, de 1311 colegiados en República, donde ahí casi todos conocemos como nombre y apellidos. Vamos a pasar a Asun, y de todas maneras yo estoy viendo que hay un gran debate con todos los todos a comer, y bueno, esto está en un momento de... Bueno, vale, no, yo quería decir un poco que el tema de, sobre todo de ese artículo, es decir, mandarse el Burofax, también se decía que legalmente el SMS certificado, o en otros sitios también había escuchado que viene, le dice, fírmame un documento en el cual tú te comprometes a informar al otro y tal, y que más o menos todo eso valía, ¿no? Pero luego, claro, yo por ejemplo, ante estas dudas, yo en mi colegio, a mi comisión, pregunté, ¿qué tengo que hacer? Me dice, Burofax, que ahora también lo hace MRV y tal, un poquito más barato. Burofax y tal, que no me da el consentimiento, por ejemplo, que no te da el consentimiento, dice que lo pidas judicialmente, nada de verlo, sino, y eso lo dice mi comisión, y yo me fío de ellas, porque son los que luego me van a tener que juzgar. Y entonces, claro, veo que hay diferencias. Entonces, claro, como te tienen que denunciar, porque te tienen que denunciar, a mí la última es que me han denunciado a la Agencia Española de Protección de Datos, sí. Me han denunciado por tener los datos de una madre a la cual le mandé un burofax para informarle de lo que el padre me había pedido. O sea que, te quiero decir que ya a dónde podemos... Hombre, yo esto... la dirección de correo. Por tener la dirección y el nombre y apellido. Además me presentó una denuncia en la cual la Agencia de Protección de Datos y me mandó su fotocopia del DNI. También, o sea, me mandó la fotocopia del DNI con la hoja de la denuncia. La Agencia de Protección de Datos ha puesto un contacto y yo he contestado que era una obligación y bueno, no tengo resultados, espero que pero te quiero decir que a dónde ya nos puede llegar. Hasta ahí. No, ella me lo mandó. Ella me mandó diciendo que me presentaba una denuncia a la Agencia de Protección de Datos con un burofax diciéndome que no daba el consentimiento, la denuncia y la fotocopia del DNI. Y luego la Agencia de Protección de Datos me ha pedido que yo informe sobre esa denuncia que se ha presentado. Yo he contestado, oye, avísame a mamá, bueno, avisaré. Te quiero decir que cuando hablamos de la judicialización, digo, ¿hasta dónde podemos llegar? Pues mira, hasta ahí. Hay un abogado detrás, seguro, porque además los términos y todo. ¿Les parece que continuamos con la ronda de preguntas? Cristina. Bueno, yo trabajo en un ámbito muy concreto y solo quería llamar la atención de que hay lugares que todavía están muy poco clarificados, porque hay mucho cúmulo de circunstancias. Por ejemplo, yo llevo 10 años de psicóloga en el centro de reeducación de menores. Entonces ellos son los que entran como delincuentes, agresores, ¿no? Y desde el mismo momento en que entran, como psicóloga, yo estoy
te sirve de algo también a los compañeros, porque yo creo que es semejante a los que trabajan en prisiones, ¿no? Es prisión. Tipo, nos podrían explicar sus experiencias, ¿no? Es prisión de menores, que aún es más complicado porque tiene la patria potestad a lo mejor progenitores, que no es justicia ni centros. Lo que están haciendo es, uno, hacer grupos de trabajo para hablar de la ética, de lo que podríamos llamar terapeuta forense. Podría ser una figura, o sea, no sois clínicos, pero tampoco sois forense, estáis en un rol intermedio, y yo creo que tendríais que tener, y es lo que están intentando, no sé cómo lo llevan, hacer como unas directrices específicas para ese rol, para el psicólogo de prisiones, para el psicólogo de centros de menores, porque si no, vuestro cliente final es el sistema judicial, pero las familias no tendrán derecho a conocer, los menores tendrán derecho a ser profesional, tendrán derecho a explicarte que tienen una adicción, ¿me puedes explicar o no? Creo que ahí es súper interesante, pero tenéis mucho trabajo. Sí, es muy complicado también. Por ejemplo, yo a nivel me especialicé un poco en violencia parental. Entonces, por ejemplo, en estos casos, si no tengo a los padres, no hago el trabajo, porque además muchas veces me podría hacer, porque incluso a veces es devolución de un maltrato anterior, pero los tengo yo como agresores y en realidad son víctimas que trabajan en conjunto. Y ahí los tienes, pero muchos otros no están. Al final, se han llegado, muchas veces los padres no están. Te comento un poco cómo lo hacemos en Pamplona. Bueno, cómo lo hacemos después de haber hablado con algunos magistrados y un poco lo que hacemos. Yo llevo víctimas de delitos violentos, ¿no? Entonces, cuando entran para tratamiento. ¿Qué pasa? Que luego el juzgado, a partir de que se haga la policía, o no se haga, cuando se piden los casos que se piden o no se pidan, sí que pide siempre un informe de la evolución del tratamiento. Entonces, esos son informes de tratamiento. Y ya está. Entonces, yo simplemente explico la sintomatología cuando llega, qué tipo de tratamiento hemos empleado y cómo está evolucionando. Entonces, el tema del secreto profesional, ¿no? Cuando tú llevas ahí, es un informe de tratamiento, qué cosas yo puedo contar o no puedo contar, porque es tratamiento cuando hay. Entonces, un juez lo explicó, o lo clarificó muy bien, de la audiencia judicial de Navarra. Él decía que si te cita, o sea, si tú vas como citada por la acusación particular, al ser la acusación particular tu propio cliente, tu profesional, olvídate de él. Él ya te está dando sutilmente un consentimiento para que tú hables de él. Por eso te cita la acusación particular. Y que te acojas al derecho del secreto profesional si la citación viene por el fiscal. El fiscal, objetivamente, te puede citar, aunque la acusación particular no le interese tu informe o lo que sea, y ahí sí que podrías acogerte a que es un informe de tratamiento y guardarte tus partes. Estamos hablando además, todo salió a raíz de un caso muy concreto, muy complicado, como en Pamplona, porque el denunciado era un guardia civil del equipo especializado en atención a víctimas, en un tema de violencia de género, ¿no? Entonces tuvo como un cierto revuelo y las preguntas iban, preguntas directas sobre la paciente de ¿y usted sabe que el conocimiento en algún momento le ha contado que se acostó con algún otro? Bueno, preguntas ya de índole súper personal, pues entonces la explicación, pues además explicación en sala para que no hubiera ninguna confusión, que luego trabajamos en las jornadas de Pamplona y lo voy a explicar muy bien. Y luego tú, como psicólogo, en un momento dado tienes derecho a decir que no sabes y punto, y te quedas ahí. Decir que, como dijo, responder directamente, ¿no? Y acogerte en estos momentos, ha pasado mucho tiempo del informe, no lo recuerdo. Y yo tengo las tres fórmulas, así me queda claro. Creo que decías, es un ámbito muy concreto y aquí quizás se pierden muchas cosas. Yo tengo un poco la explicación de un magistrado, bueno, uno que además había hablado de la audiencia de Navarra. Aquí quieren que opines sobre salidas, sobre medidas, sobre tratamiento, sobre lo que has evaluado con los test, sobre mi estancia de acné. O sea, me puedes decir que no recuerdo, no lo sé, porque lo vi ayer, ¿sabes? Bueno, esto es para el tratamiento de 2 años, también te puedes acordar de todo, pero si te dejan esa posibilidad, alguna que no quieras responder siempre puedes ir por ahí, siempre la fuera. ¿No? Te lo estaba comentando un poco porque, bueno, Sí, cuando andas sí. ahí, en la barrera siempre, que es como andamos todos, en el mismo límite entre lo legal y lo no legal. Creo que simplemente hace falta regularlo. Regular, especificar, porque el código dice muy claro que solo tiene que el secreto profesional al final el juez o el sistema judicial. Uno, yo, por supervivencia tuya, clarificaría tu rol al cliente o al menor en este caso. 2, pediría consejo al departamento judicial, ¿no? O hasta dónde. Y 3, en los informes y en los datos yo sería como muy objetiva, fuentes objetivas. La valoración al principio
el camino del tratamiento cómo está yendo y al final el detalle concreto en la sesión, si dijo eso, yo ahí te puedes acoger al secreto profesional. Yo lo he visto con compañeros en sala. Otra cosa es que su señoría diga, le eximo del secreto con esto. Pero es que aquí es como, son los 4 jueces de manera Sky, súper cercanos, te llaman por tu nombre, de todos los días nos vemos y bueno, y como ya hay tantos centros de reeducación aquí en Valencia, tenemos tenemos 3 en lo que es Valencia, tenemos, pues yo creo que hace falta regular. Unidos en un grupo de trabajo. Sí. Pues parece que más o menos son las mismas como te llamas. Lola. Venga. Bueno, yo soy una persona que empieza en este maravilloso mundo donde veo que es muy importante y estoy orgullosa de estar aquí, pero quería hacer una llamada de atención porque me da la sensación en un momento determinado que recibo un mensaje contradictorio, ¿no? En el sentido de tenemos que ser muy rigurosos y yo, por ejemplo, tuve la suerte de acudir a un curso de formación en el Colegio de Psicólogos de Alicante donde saqué, pocas ideas pero muy claras, ¿no? Intento tenerme a ella. Pero el mensaje contradictorio es tenemos que ser muy rigurosos desde nuestro código deontológico, pero por otro lado, según los datos que me aporta Israel, realmente no pasa nada tan grave si te pillan en una. Porque si te quitan 15 días de trabajo, te inhabilitan 15 días en vacaciones, me parece eso como decir, a ver, tenemos que ser muy serios, pero las sanciones son relativamente serias. Pero ojo, esa es la sanción colegial, ¿eh? Luego está la sanción administrativa. Luego se va con esa sanción Al juzgado. se van al juzgado. Y ahí sí se te puede, no te puedo dar, igual no te cubre ni la prima del seguro de responsabilidad civil. Con eso, que puedes hacer los manaciones, se van al juzgado a denunciarte a nivel civil. Eso penal si estás difamando con etiquetas evaluadoras, por ejemplo. O sea, que esto puede tener Sí, el trámite empieza ahí. Eso es al principio, obviamente, de denuncia a nivel deontológico, que sí, no está regulado que todo el mundo hace las sanciones y vacaciones, o la parte ya legal. Y además es la imagen que transmitimos, es que muchas veces no es a nivel individual, sino a nivel de colectivo, el que realmente cómo estamos trabajando y cómo... Por eso digo que recibo un mensaje contradictorio. No, la deontológica quizás, bueno, también están planteando si hacemos sanciones económicas, a ver si espabilamos un poco. Somos así de señeros igual. Eso duele todo, eso duele todo, no solo en Cataluña. El problema es la diferencia de comunidad. Eso también porque, bueno, tengo un caso de vamos a ser rápidos porque ya me están dando de la puerta. Decíamos que nos sancionan la comisión deontológica, pero si yo, por ejemplo, soy de Cataluña y me voy a hacer la oficina de Andalucía que sanciona tanto, si me denuncian o no me denuncian. En Andalucía, no has hecho la revisión. Siempre lo has hecho la revisión. Y activará tu caso porque no puedes poner la misma nota colegiada. Pues yo pensé que te lo mandaban a tu colegio, porque en mi colegio se presentó. Claro que sí. No, porque mi colegio, al otro el caso que yo te digo, se presentaron los dos, mi informe y el de él era la leche, y mi colegio dijo, esto no es competencia nuestra, puesto que esta persona no está colegiada aquí. Es como justicia, si tú te juzgan cuando has cometido el delito. Pues sí, pero y luego transmites la sanción venimos del expediente. Venimos del expediente al colegiado que hizo. Pues esto no lo hicieron, dijeron que ellos se inhibían de hacer valoración de ese colegiado, puesto que no estaba colegiado. Y ya está. Begoña explicó que en Tenerife teníamos 3 casos de estos que hemos presentado hoy aquí, en que el procedimiento se archivó en Tenerife, pero se envió al colegio de origen. Y es verdad que ninguno de los 3 casos respondió al colegio de origen. Es que al final el problema es que cada colegio actúa distinto. Porque yo cuando tengo dudas, que yo sí lo hago, cojo y llamo a la presidenta de deontológica, digo, vengo a darte otra vez la lata. Y yo, antes de nada, o si no con eso, que también le doy bastante. Aunque lleve mucho tiempo, yo estoy continuamente preguntando, que para eso están, ¿no? Nos parece que hemos finalizado por hoy.